Viva Jesús. Día 5 de la síntesis biográfica de San Francisco de Sales. Su fundación, la Orden de la Visitación de Santa María. Predicar y reformar las abadías aburguesadas y los conventos y residencias de frailes y clérigos regulares, desprovistos de la sal evangélica, fue su labor incansable, así como la dirección de las almas. Este fue el camino para conocer a Santa Juana Francisca Fremiot, baronesa de Chantal, y con ella fundar la Visitación de Santa María, que fue para Francisco el verdadero monasterio reformado. Todo lo exterior de la vida religiosa es nada si el corazón humano no está lleno del amor de Jesucristo. Contaba para ello con la virtud y el talento de la baronesa de Chantal, en cuyas cualidades pensó hallar la primera piedra de aquella obra toda de Dios. Su fin único era disponer un retiro para las mujeres que, por su avanzada edad, por achaques individuales, por hallarse en la viudez o por falta de bienes de fortuna, no podían acogerse a otros monasterios. La baronesa de Chantal abrazó con singular agrado la ocasión de trabajar por Dios y por las almas, dirigida por varón tan ilustrado como el obispo de Ginebra. Derramó el Señor tantas bendiciones sobre la nueva familia religiosa que hacia 1665, en que fue canonizado el fundador, había 130 casas de visitandinas por diferentes partes de Europa. No parece aventurado pensar que la divina providencia tuvo sus miras particulares al elegir, un siglo más tarde como confidente del Sagrado Corazón de Jesús, revelados al mundo, a una humilde hermana de la Visitación, la que más tarde sería honrada en la liturgia eclesiástica con el nombre de Santa Margarita María de Alacoque. ¿No fue ello recompensa merecida al empeño con el que el santo fundador difundía las enseñanzas sublimes del amor de Dios entre los fieles? La nueva carga que con esta fundación echó sobre su vida tan trabajada, el santo obispo le puso algunas veces en trance de desfallecer, pero jamás se alteró su dulzura ni se debilitó su ardiente celo. Acudía al confesionario cuando le llamaban, predicaba cuando se lo pedían, visitaba enfermos cuando se enteraba, nunca dejó de hacer lo que anteriormente hacía. Predicando la Cuaresma de 1604 en Dijon, había conocido a la joven viuda de Chantal, quien se puso bajo su dirección desde el 24 de agosto de ese año. Francisco de Sales aceptó dirigir a esa alma que Dios evidentemente confiaba a su cuidado. Pero es hasta junio de 1607, cuando al verla en Nancy, le revela su plan. A los 8 días de su partida le escribe: en 1610 tuvo la sentida pena de la separación de su querida madre, teniendo el consuelo de oír de aquellos labios maternales que moría contenta entre sus brazos. Meses después, en la fiesta de la Santísima Trinidad, Carlota de Bréchard y Jacqueline Fabre eran conducidas a la casita de la Galería por el obispo de Ginebra, donde comenzarían la dulce experiencia de la entrega a Dios en el nuevo instituto que fundó sobre las 3 virtudes preferidas del Señor: la caridad, la humildad y la dulzura. Jacqueline Costé, a quien conoció Francisco en Ginebra cuando era sirvienta, y que sin que él se lo comunicara, pidió le permitieran entrar en el instituto que estaba formando. Esperaba a las 3 fundadoras en la galería. Ella será el antecedente de las ahora hermanas externas. Así comenzó la Visitación de Santa María, cuyas primeras constituciones fueron redactadas en 1613. Al principio, el santo pensaba que sus hijas hicieran solo votos simples y que terminando su noviciado salieran a visitar a los enfermos. Pero cuando se fundó la segunda casa en Lyon, el arzobispo Dionisio de Marmont le hizo ver que debía constituir su instituto en orden de clausura papal, y Francisco condescendió con heroica humildad. La espiritualidad de la Visitación de Santa María contiene lo más exquisito de la doctrina de San Francisco de Sales.
es decir, el puro amor al que se llega por medio de la perfecta abnegación, el vacío total del amor propio. Ninguna gran esperanza puede apartar a las débiles de entregarse a la perfección del divino amor. Un Espíritu Santo y dispuesto para vivir con una profunda humildad, obediencia, sencillez, dulzura y resignación, realizando como ejercicios esenciales de la regla, obedecer, rezar, guardar silencio, cantar, coser, comer y sobre todo tener paciencia con las hermanas. Poner énfasis en el fervor de la caridad de una íntima devoción que preparen al alma para una unión con Dios extremadamente viva. La baronesa de Chantal había quedado viuda con 4 hijos a los 28 años, tras 7 de una unión muy feliz. A partir de entonces se entregó por entero a la oración, a sus hijos y a las obras de caridad. No salía de su castillo de Bourvilly más que para cuidar de sus tierras, atender a los enfermos y visitar a los pobres. Su abnegación era total, su caridad heroica, hasta el punto de recoger en su casa y cuidar, con la amorosa dedicación de una madre, a una mujer atacada de una horrible lupus que le destrozaba el rostro, o dar consuelo a un leproso besándole en el momento de fallecer. Sin embargo, poco después de la muerte de su marido, el padre de este llamó junto a él a la baronesa. Se trasladó a Montelón, no lejos de Autun, y encontró que junto al anciano vivía una sirvienta que había logrado un nocivo ascendiente sobre él y que pretendía no perder un ápice de su insolente dominio. Sin decir palabra, la señora de Chantal aceptó esta humillante situación y se ocupó de los 5 hijos de la criada igual que de los suyos. ¿No era voluntad de Dios que ella pudiera así domar su orgullo y ejercitar la paciencia? Tal era el valor humano y sobrenatural de aquella que iba a ser la piedra fundamental de la congregación que San Francisco de Sales iba a fundar y cuyas grandes líneas poco a poco se perfilaban en su mente. Durante el ejercicio de su ministerio, el obispo había encontrado a muchas jóvenes, señoras y viudas a quienes las austeridades del claustro impedían abrazar la vida religiosa por la que suspiraban. Él soñaba con una congregación que no hiciera excesivo hincapié en las penitencias corporales y donde las hermanas pudieran entregarse por entero al amor de Dios y la práctica de las pequeñas virtudes de humildad, paciencia y dulzura que obligaban a una continua renuncia y al olvido propio. En esta educación espiritual, Francisco otorga al corazón humano un papel primordial. Lo coloca en el centro, estudia sus movimientos, sus atractivos y sus repugnancias, su generosidad y su tibieza. Para él, el corazón es el lugar del amor, las renuncias y la abnegación. Confiemos, escribe Francisco a la madre de Chantal, que el Espíritu Santo nos llene un día de su santo amor y mientras nos lo envía, esperemos perpetuamente y hagamos sitio a ese fuego sagrado, vaciando nuestro corazón de nosotros mismos y de todo cuanto nos sea posible. En agosto de 1616 aparece al público su famoso libro Tratado del Amor de Dios, que es un prodigioso breviario de la mística cristiana y la exposición de la doctrina espiritual que él ha dejado a la Visitación, donde el Monte Calvario es la verdadera academia de amor. El 7 de abril de 1619 funda el monasterio de París, donde trata a San Vicente de Paul. El cardenal de París quiso retener a Francisco para nombrarlo coadjutor con derecho a sucesión, pero no aceptó. Por entonces toma la dirección espiritual de Angélica, abadesa de Port Royal. Continuó la reforma de la vida religiosa, contribuyendo a que la contemplación y la penitencia recobrasen su sentido evangélico. Recemos un Padre Nuestro, un Ave María y Gloria, pidiendo la intercesión de San Francisco de Sales para obtener frutos de esta lectura. Dios sea bendito.